Yo sé que todos tenemos un tipo de contenido que no queremos consumir, ya sea porque nos incomoda, estamos en desacuerdo con el mensaje que trae, o porque simplemente no queremos ver los comentarios o conversaciones que tendremos que ver al consumir este contenido. Y yo sé que a toda costa vamos a querer evitar consumir algo, pero yo creo que hay algo que todos debemos consumir y es el arte problemático. Este tipo de música, pinturas, literatura y cine que tiene un mensaje muy cuestionable y sabemos que el autor es cuestionable o directamente una persona horrible. Yo soy de la ideología que no deberíamos censurar nada, incluso si tiene un mensaje horrendo. Si hay cosas que el día de hoy no veríamos bien, o si sabemos que el autor era una mala persona y su obra refleja a la persona que era, aún así yo pienso que no se debería censurar ni intentar suavizarlo, porque nos da la oportunidad para conocer lo que piensan personas con diferentes perspectivas. Ver cómo era el pensamiento de antes por una fuente primaria, y sobre todo entender por qué estamos en desacuerdo con los pensamientos que retrata una obra. Y yo sé que esto tiene algunos temas, es decir, si alguien de la nada viene y me muestra una banda de cis y su música justo representa la ideología y me dice que para tener una visión más crítica ahora tendré que escuchar toda su discografía, me sentiría muy incómodo, principalmente porque estaré en contra del mensaje y ver que realmente alguien piensa así, como que no sería muy cómodo. Y también me sentiría muy incómodo si le estoy dando dinero de alguna manera. Todavía nos queda el consumir algo ilegalmente si no te sientes cómodo al apoyar de alguna manera al autor. Pero siento que aún queda ese pensamiento de estoy consumiendo algo con lo que no estoy de acuerdo. Este es un tema muy complicado y queda decisión de cada uno. Y aparte que el consumir arte problemático, hay otro tema aún más delicado, que el de no estar de acuerdo con lo que se dice o si apoyar al autor o no. Es el tema que puede influenciar a alguien de mala manera. Es por eso que se debe tener mucho cuidado a la hora de recomendar algo. Como puede ser recomendar un libro, serie o película donde se vea la perspectiva del protagonista, pero este no sea un ejemplo a seguir. Ya que si no se es lo suficientemente autoconsciente, se puede creer que el protagonista es un ejemplo a seguir. O cuando se lee una autobiografía, también se debe ser muy crítico que cuando uno cuenta la historia los eventos van a estar sesgados desde nuestra perspectiva. Por esta razón varias personas pensaron que el protagonista de Lobo de Wall Street era un ejemplo, o personas que no entendieron que American Psycho era una burla al estilo de vida del protagonista, o personas que pensaron que Lolita era una historia de amor. Por esta razón se debe tener muchos puntos en cuenta si se debe consumir arte problemático. Porque no es solo un consume esto para tener más perspectivas. Hay que tomar en cuenta la mentalidad de la persona, qué tan influenciable es y si se puede interpretar los hechos. Pero aún así yo creo que al menos en un punto de nuestra vida deberíamos consumir algo que esté en contra de nuestras ideas o que sepamos que está mal. Como dije, hay muchos puntos a considerar cuando se habla de arte problemático. No es solo ver si ahora estas ideas están bien vistas o no. O ver si era una respuesta a un evento que estaba viviendo el autor, o si representa una crítica, pero al no ponerte en la cara estoy criticando esta actitud, no hablo en serio, llego a malinterpretar. O si el autor realmente tenía estas ideas, las plasmó en busca de más gente que resuene con su mensaje. Así que de primera vamos a tomar toda forma de arte que pueda tener algún mensaje que podamos considerar problemático. También vamos a tener en cuenta la vida del autor, debido a que las obras reflejan parte del autor. Y para que sepan cómo será este formato, voy a dividirlo en 3 secciones que verán a continuación. Y por cada sección vamos a ver diferentes obras y vamos a analizarlas. Y ver si yo recomendaría consumirlas o no. Yo creo que gran parte del arte que consideramos problemático es porque se suele malinterpretar el mensaje original, porque se queda con la primera impresión y no intenta ver las diferentes capas que lo compone. Si yo te doy una sinopsis de una obra que es: un hombre se muda a una casa donde se queda cautivado por una mujer que ya vivía ahí, además de que siente que ella también le gusta, así que huyen juntos por todo el país y para que nadie se meta en su relación. Suena como una historia linda de amor, ¿verdad? Hasta que digo que se trata del libro Lolita, una historia que ya medio YouTube se ha encargado de hablar. Este libro ha sido mal interpretado por todos los medios posibles, desde las editoriales que ignoraron la petición de Nabokov de no poner niñas en las portadas, por el cine que ha retratado la historia como un amor prohibido, y principalmente por los lectores que no entendieron que el libro se cuenta desde la perspectiva del protagonista, el cual es un pedófilo, pero se escribe de manera muy romántica. La obra efectivamente se puede considerar arte problemático en retratar como un pedófilo ve a su víctima, pero el principal problema es que la gente se queda con su visión, aunque en momentos se nota cuando pasamos de la realidad y no de la fantasía del protagonista.
Este es uno de los ejemplos que cuando se debe consumir algo, no se tiene que quedar solo con lo que se narra la historia. Hay incluso que entender las cosas que pasan antes de la obra. Y sobre todo no tomar las cosas demasiado literales. En este caso, no sabría si decir que es una de las obras que debes consumir, en especial si sabes que lo que te está contando Humbert es muy posible que sea una verdad a medias o solo una fantasía para excusar su amor a Lolita, y que la historia no es tan romántica como él la quiere hacer ver. Pero es una forma muy interesante de meterte en la cabeza de las personas más horribles que puedan existir, para recordarte que son personas horribles, pero que ambos pertenecemos a la misma especie. Otra obra que también está dentro de las críticas que por no poner en grande esto es una crítica, es Las aventuras de Huckleberry Finn, debido a que al igual que Lovecraft usa mucho la N-word en sus obras. Pero aquí tenemos que también ver la vida del autor. Mark Twain era un crítico de la esclavitud y estaba a favor de la abolición de esta misma, debido a que vio la crueldad que se vivía. Usó esta obra para retratar los horrores de ser un esclavo, pero al no ser tan explícita en su mensaje, se tomó como una obra racista, y no le ayudó el uso frecuente de la N-word. Por lo que yo entiendo, porque la verdad no sé mucho de esta obra, pero sé que usó los estereotipos de la época y la palabra para hacer una crítica en raza y la esclavitud, pero de igual forma se la malinterpretó. Esta es una obra que sí recomendaría leer, ya que siento que es una obra que nos da una vista como era el pasado. Porque por más contenido informativo que consumamos sobre una app, creo que no sabremos en verdad cómo era hasta que consumamos algo que fue precisamente hecho en ese tiempo y retrata lo que se vivía día a día. Así que si no estás leyendo nada, puedes echarle un vistazo. He encontrado PDFs que tienen menos de 100 páginas y otros que tienen un poco más de 200. En mi caso, estará en mi lista de pendientes. Y para terminar en este punto, iba a mostrar una obra que vi en Twitter hace mucho tiempo, pero no he sido capaz de encontrarla. No estoy mintiendo, me pasé todo un día buscándola y preguntándole a cada IA existente, pero ninguna me da la respuesta. Así que en pantalla seguramente estarán viendo una recreación rápida hecha por mí. La obra retrata a una mujer en lo que parece su casa estando tranquila, pero se ve que una figura la está acechando. La figura entra a su casa y es muy claro que representa una situación. Para que en la última viñeta se muestra a la mujer deformada con una expresión de horror, demostrando cómo se siente esta acción en la víctima. Recuerdo que fue muy popular en el momento en que la vi, con muchas personas sobrevivientes de una SA diciendo que la obra es lo más cercano de representar cómo se sintieron y todavía se sienten, dicho por ellos mismos, y aunque hubieron otras personas que decían que la obra no intentaba reflejar nada y era únicamente cómo el autor estaba retratando su fetiche sobre la violación. Y sé que hubieron esas personas porque me tocó leer los comentarios de esas personas, diciendo que solo era un fetiche hecho pintura, que no había ningún mensaje detrás, poniendo incluso la excusa de que era un porque se retrataba a la mujer desnuda, como si no fuera que en el arte, en especial en el dibujo, se utiliza la desnudez para representar una gran cantidad de cosas, como la vulnerabilidad, belleza, naturaleza y sobre todo el estado más honesto del humano, ya que es cuando estamos más expuestos, donde no hay nada que ocultar. No siempre se trata de sensualidad el estar desnudo. Y sobre todo creo que la pintura representa la confianza de estar en un lugar seguro, porque en tu casa es el único lugar donde podrías sentirte en total confianza y seguridad de estar desnudo, mostrarte tal y como eres. Aquí es uno de los casos donde el mensaje está directamente en tu cara, como dije. Si sabes un poco más de arte, entiendes todo lo que significa estar desnudo y se ve que la figura es aterradora. Y en lo que recuerdo, en las últimas dos viñetas se muestra a la mujer aterrada y sobre todo en la última se ve como la vida abandonó sus ojos. A pesar de no tener tanto detalle, sí considero que puede ser arte problemático porque muestra de una manera muy clara un SA, aunque con metáfora, pero se sigue entendiendo el mensaje, pero aún así fue malinterpretada por algunos. Es una pintura que recomiendo también ver y analizar si un día logro encontrarla. Igual si alguien sabe el nombre del autor o de la pintura puede dejarlo en los comentarios, para que todos nos eduquemos un poco sobre arte. Para pasar a otro punto sobre arte problemático, podemos también hablar sobre las obras que realmente tienen un mensaje problemático, pero no intentan ser una crítica. Y no tiene un creador directamente problemático, hasta donde yo sé. Porque una persona normal puede crear arte con tintes problemáticos, quizá no para hacer una crítica, sino solo por crear. Siento que un buen ejemplo son las obras de Caravaggio. Aunque a este se le pueden decir algunas cosas, pero... porque en sus obras retrataba figuras religiosas o míticas con cierto tinte sexual u
erótico. Y bueno, eran los 1500, 1600. Aparte que dentro de la comunidad en religioso no es tanto de su agrado que se representen a figuras importantes como pueden ser San Juan Bautista, de una forma que no está bien vista dentro de la religión cristiana. Algo similar con lo que pasó hace poco con las obras de Fabián Chaires. Aunque estas sí venían con cierto tono de crítica, pero en ambos casos se representan figuras sagradas de una manera poco apropiada. En este caso, pues sí recomiendo ver a profundidad en las obras de los dos, principalmente porque la pintura es mi arte favorito y vale la pena observar a profundidad cada detalle de una pintura. Y porque siento que hay cierto encanto al ver estas figuras de un modo diferente. Vale la pena apreciar las pinturas por eso. Pero algo siendo retratado de diferentes maneras. Dentro también de esta sección, aunque un poco más problemático, son algunas canciones. Y una de estas me costó un poco sin meterla dentro de esta sección. Es la canción Kim de Eminem, pues quien escuchó la canción sabe que está rara, digámoslo así. Me tuve que ver un video entero para entender todo el contexto y que al parecer debes saber la diferencia entre Eminem, Marshall y Slim Shady. En pocas palabras, la canción trata de cómo Eminem mata a Kim, su ex esposa en ese entonces, y pues la canción es bastante perturbadora. Incluso en los comentarios de una traducción lo mencionan. Las canciones de Eminem son bastante personales y pues de manera muy obvia muchas personas iban a escandalizar con esta canción. Lo que Eminem dijo que quería sacar la frustración que sentía en aquella época. Aparte que dijo que se inspiró al ver una película y decidió escribir una canción de amor, pero no de amor cursi, sino algo desquiciado, según sus declaraciones y lo que logré encontrar. Así que Kim también entra dentro de esta sección. Y bueno, yo diría que sí la escuchen porque es una demostración de la ira al estar en una relación tóxica. Aunque admito que está algo creepy de escuchar y entiendo si no te sientes cómodo. Como dato adicional, no sé por qué me recordó a Too Late to Call an Ambulance. Si seguimos dentro de la línea de música que también me hizo recordar a otra canción, sería Brown Sugar de Rolling Stones. Que bueno, es la traducción en inglés de No le pegue a la negra. La canción de En los años 1600, tun, 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 cuando el tirano mandé, tururun, tun, tun. No tengo mucho que decir sobre esta canción. En pocas palabras, es una canción demasiado bailable. Sobre la parte de la historia que Estados Unidos quiere olvidar. Yo diría que si la escuchen, pues está muy buena. Y no tiene una letra tan profunda. En resumen, esclavitud. Y ya. Y si quisiera ir más a la parte de ¿qué mierda estoy viendo?, iría por la parte de las películas. Lo gracioso es que estas son más fáciles de tener algún mensaje, pero en un momento se pierde a ojos del espectador y tiene que salir una persona que analice la película para que digas, en efecto, es cine. Pero a veces solo se queda como un que acabo de ver. Un buen ejemplo es Poor Things. Controversial, efectivamente. Principalmente en la primera parte, donde Bella se comporta como una niña. Porque no creo que haya alguien en el mundo que no sea un degenerado, que no se incomode al ver un personaje actuando como niña en un contexto sexual. Y aunque la película tiene muchos más significados y simbologías, no quita que fue criticada por esa representación. Algunos diciendo que era una apología a la pedofilia. Aunque la película tenga más mensajes, no podemos ignorar el inicio. Pero no quita que es una obra muy interesante y que no solo se queda con un personaje actuando infantil y de manera sexual. A diferencia de otra película que sí intentó dejar un mensaje, pero su horrible ejecución parece cualquier cosa, y es la infame Cuties. Un error de película. Yo sé que la directora quería representar las dos realidades que muchas niñas se enfrentan, y basada ciertamente en su experiencia y de otras niñas reales. Pero salió horrible. Al menos en Poor Things se usó una mujer adulta. No le quita lo raro, pero al menos no está abusando a niñas reales en pleno desarrollo cognitivo y con riesgos reales. La película muestra explícitamente lo que estaba queriendo criticar y por eso se convirtió en una de las películas más odiadas del 2020. Así que aunque intentó darle un mensaje, por perderlo completamente le pongo en esta sección en lugar del primer lugar. Porque si lo hubieran representado de otra manera, hubiera estado en la sección de arte problemático con mensaje de crítica. Así que con estas dos películas está un poco más difícil decidir si tendrías que consumirlas. Al menos en Poor Things podemos ignorar un poco esa parte incómoda para darle importancia a los otros mensajes. Pero con Cuties no creo que haya manera de no sentirse incómodo e ignorar estas escenas. Con esta película creo que puedes aprender más y analizar más cosas si ves una crítica como la de Dan Al-Quati. Así que no juzgo si no quieres ver estas dos porque bueno, es una incomodidad que no se va a quitar fácil. Pero otra opción es ver el análisis y crítica para sacar algo de provecho de estos dos productos.
Yo siento que en esta sección en cualquier momento va a aparecer alguien diciendo que el artista sí era problemático, o que justo el día después de publicar este video va a hacer algo y quede así. Así que bueno, como aclaración, hasta donde investigué y hasta donde estoy escribiendo y grabando esto no ha sucedido nada. Y por último, vamos a la sección un poco más difícil, porque no es solo consumir arte con contenido problemático e intentar entenderlo, sino porque el autor refleja sus ideas en sus obras. Porque no es lo mismo hacer una obra donde, por ejemplo, el protagonista es un asesino, pero el autor es una persona normal, a hacer una obra donde el protagonista es un supremacista y el autor realmente es un supremacista. Así que en esta sección será el arte problemático con autores problemáticos. Así que de una vez aclaro, con las siguientes obras no será tan fácil decir si hay que consumirlas. Para empezar con un ejemplo más leve dentro de esta sección es el caso de Mindless Self-Indulgence, que es un ejemplo que me duele un poco ya que fueron gran parte de mi pandemia y por ellos aprendí inglés, pero no quita todo lo que han hecho. Uno de los puntos que se les acusa es de racistas y pues en varias de sus canciones se escucha la N-word. Jimmy dice que no lo es y que él no escribió esas canciones. Podemos tener algo de sospecha en eso. Este es un punto con un debate más gris. Porque hay las opiniones de que no se puede decir esta palabra bajo ninguna circunstancia por su connotación y su origen. Y otros dicen que solo es una palabra y que el significado de las palabras va cambiando según el tiempo. Un ejemplo de esto sería la palabra bizarro, que en español originalmente significa valiente o arriesgado, pero también se utiliza para describirlo como algo raro o inquietante. Mientras que otra opinión es que efectivamente es una palabra, pero por decisión la gente decide no utilizarla. En este punto me recuerda un poco esa parte de este mundo no me hará mala persona. Pero por el otro, es verdad que si queremos que ciertas palabras desaparezcan del día a día, habrá que dejar de utilizarlas, si no, seguirán circulando entre nosotros para siempre. Las bambalinas de eso nos importa una mierda, ¿lo entiendes? Pero esta es la parte más leve de la banda, porque de ahí están las acusaciones de Jimmy. Sé que a nivel judicial ambos llegaron a un acuerdo, pero sigue habiendo las otras actitudes de Jimmy, como en conciertos al besar al público sabiendo que puede haber menores de edad, y la fiesta con temática de pedofilia la que fue. Y esto no solo queda en sus acciones, sino que en sus canciones también se muestran estas actitudes. Entonces no queda como un, sí, su música tiene letra rara, pero nada que ver con las acciones de los integrantes, sino que sabemos que las canciones reflejan parte de Jimmy. Al igual que pasa con Burzum y el caso de Varg y Kernes, un caso de black metal con supremacista blanco, ¿quién lo diría? Y no solo se trata de, típico poser, no sabe apreciar el black metal. Estamos hablando que cometió crímenes reales y plasma sus pensamientos en canciones. Si no saben a quién me refiero, es el asesino de Euronymous, el guitarrista de Mayhem, aparte de también participar en la quema de iglesias, porque ya sabemos cómo son los black metaleros, súper únicos y edgys. Aparte que ha expresado ideas nazis, aunque dijo que no se considera como tal, pero igual en sus canciones se ven varias de sus ideologías, especialmente si hablamos de violencia. Y si vamos por otra obra de un estilo familiar, es El Triunfo de la Libertad, o en su nombre original, Triumph des Willens, de Leni Riefenstahl. Es una película / documental que fue innovadora debido a sus nuevas maneras de rodarla y nuevas propuestas para la filmación de una película. Y si han estado poniendo atención, es propaganda nazi, y no por ningún subtexto o por cosas superficiales. El mismo Hitler le pidió a la directora hacer una película que mostrara el progreso del partido nazi. Y no fue la única que le pidió, porque un año antes de pedirle hacer esa película le pidió otra, La Victoria de la Fe. Después realizó otra película debido a las Olimpiadas. Por una parte, la película revolucionó en las técnicas de grabación y no podemos quitar que fue creación de la directora, que, si no quedó claro, estaba a favor de esta ideología. No lo hizo bajo amenazas, sino que hasta Hitler le dio recursos ilimitados y total libertad artística. No podemos quitar que la señora creó técnicas como el plano de seguimiento, tiene el mérito dentro del mundo del cine, y que su obra más famosa es una propaganda para expandir el partido nazi. Hay cosas que se pueden admirar artísticamente y que al final de los juicios solo se la calificó de ingenuo, pero es difícil tomarlo así. Acá cae uno de los casos de separar el arte del artista, pero esos debates para otro video. Y si vamos por el mismo camino, tenemos a Minecraft, el libro autobiográfico de Hitler. Ese también es un tema más delicado porque no es solo un libro con autor problemático, sino que es un libro que si realmente no lo lees con criterio o si se es muy influenciable, terminarás absorbiendo una ideología muy peligrosa. Y se sabe que
Hitler hacía grandes discursos y por eso convenció a muchas personas. Y por eso también es un libro muy censurado y que no toda editorial quisiera publicar. Por un lado, veo interesante poder leer un libro así y entender a profundidad la mente de una figura como la de Hitler. Pero por otro lado, no es muy fiable regalarle el libro a cualquier persona y decir hay que consumir todo tipo de arte. Porque como expliqué antes, se debe tomar muchas cosas en cuenta a la hora de consumir algo. Y leer la mayor propaganda racista escrita sobre este mundo, se tiene que ser muy crítico, al igual con los ejemplos anteriores de esta sección. Parte de las canciones de Mindless Self-Indulgence son mayormente controvertidas, siendo la definición de la música de Burzum queda algo igual debido a su género. Además, si tenemos en cuenta que realmente cometió crímenes, además de las declaraciones que ha hecho en sus videos, los dos últimos ejemplos son delicados. Se pueden ver como una vista a un punto de la historia y como mucha gente decidió seguirla y todavía la hay, diciendo que no hay razón para que se le catalogue como material problemático. Por esa razón se tiene que decidir bien si se va a consumir cualquiera de estos ejemplos e intentar verlos a su mayor profundidad, o si podemos ver el análisis de otras personas, informarnos de los creadores y poder entender mejor por qué hacen lo que hacen. Y para concluir este video, quiero que sepan que yo estoy a favor de consumir cualquier tipo de arte y no se debería censurarlos de ningún modo para verlos en su máxima expresión. Sin embargo, acepto que exponer a todo tipo de público a cualquier arte con un contenido controversial es peligroso, porque se pueden adoptar los pensamientos que se ven sin importar si fue manera de crítica, solo creación o si realmente era la intención del autor. Por eso creo que nos deberíamos informar lo más posible sobre todo tipo de arte, entender el contexto, el autor y las intenciones con las que lo hizo, para decidir si se puede consumirlo o si es mejor ver diferentes opiniones y análisis, tanto para informar a más gente y que vayan teniendo diferentes opiniones y no dejarse llevar por cualquier mensaje que se les ponga, y para poder consumir un producto pero no de manera directa porque puede resultar triggering en algunos casos, pero aún así quieren consumir el arte. Yo por mi parte espero que se haya entendido mi punto de vista ante este tema y quisiera que ustedes también compartan lo que opinan. Como debieron darse cuenta, no me metí en el tema de separar la obra del autor, porque siento que eso va para otro video, y que aparte de esto ya me está quedando muy largo. Yo en este video solo quise explorar el arte problemático y en qué medidas se puede consumir. Háganme saber lo que piensan sobre estos diferentes temas. Yo por mi parte me voy despidiendo. Les dejo mi Instagram y mi TikTok. Por favor, denle like, comenten y suscríbanse para ver más de mis fumadas mentales. Bye.